En su abrazo hallamos refugio, nuestro espíritu elevó. Jesús llegó en la noche, rompió toda oscuridad. Con su amor y su coraje nos dio nueva identidad. Hoy voy a contarte acerca de los principios fundamentales sobre los que se basa el hacer iglesia en las casas. ¿Qué tal? Soy Horacio Alcaraz, líder y coordinador de la red de casas de la palabra en Argentina. Este es el cuarto episodio de la serie La Reunión, como les dije anteriormente, dirigida principalmente al liderazgo de nuestra red, pero para ser compartida con todo el mundo hispanohablante. Una serie de 5 podcasts. Te adelanto que el próximo, que es el último de la serie, va a tratar específicamente de cómo contextualizar todo esto que hemos venido aprendiendo durante estos 4 podcasts últimos, 4 sesiones que hemos tenido, al contexto nuestro en Argentina. Cada uno después en su contexto cultural tendrá que hacer el trabajo de aplicar los principios a su contexto. Pero en el próximo podcast, atención los argentinos, porque voy a compartir con ustedes cómo podemos aplicar estos principios en nuestra propia idiosincrasia. Como te decía, es una serie de 5 podcasts. Si no escuchaste los anteriores, te los recomiendo. Están en nuestro canal Red de Casas de la Palabra. En estos podcasts estoy contándote sobre las reuniones de la iglesia en los primeros 3 siglos de su historia. Esa es mi parte, mientras que les propuse a ustedes hacer un ejercicio que es tratar de primero comparar la manera en que ellos hacían iglesia, que vamos a denominar la manera de Cristo y los apóstoles, con nuestra manera de hacer iglesia hoy en día. Segundo, sacar conclusiones acerca de aquello que estamos haciendo bien y haciendo mal. Y si hacemos mal, no creo que sea por mala voluntad, sino más bien por desconocer que hay una manera de hacer iglesia según el Nuevo Testamento que es aplicable en todas las generaciones y culturas. Y tercero, aplicar los cambios que sean necesarios en una sabia transición que nos lleve a recuperar la forma de hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles. Trabajo que sé que no es fácil y es desafiante. Nosotros estamos en plena experiencia de ello. Ahora, ¿cuál es nuestra premisa? Que si hacemos como ellos hicieron, tendremos los resultados que ellos tuvieron. En el podcast de hoy les voy a hacer un muy resumido comentario del documento llamado El Encuentro. El autor de este documento es Jeff Reed. Reed es el fundador de Bill Internacional, que está comprometido con promover la educación teológica basada en la iglesia y en el camino de Cristo y sus apóstoles. Bill Internacional provee de un sistema de capacitación y una red de líderes globales trabajando juntos para plantar y establecer iglesias con los principios del Nuevo Testamento. Según el documento El Encuentro, las reuniones en las casas son cruciales para el crecimiento y expansión de la iglesia, siguiendo un paradigma específico derivado de la iglesia primitiva. Así que empecemos. Como te dije en la introducción, voy a hablar de principios fundamentales sobre los que se basa, mejor dicho, el hacer iglesia en las casas. Y cuando digo principios fundamentales me refiero a principios bíblicos. Y no voy a usar un texto por aquí, un texto por allá, para justificar el hacer iglesias en casa. Porque no quiero que pienses que estoy presentándote un nuevo método, una nueva manera, un nuevo modelo, una nueva forma, una más entre tantas que hay. No, sino haciendo una inteligente hermenéutica de la palabra de Dios y teología bíblica, vamos a darnos cuenta, en primer lugar, de que cuando los apóstoles escribieron cartas a las iglesias eran iglesias en casas. Y el tipo de reunión era el tipo de reunión comunitaria, no como las reuniones que hacemos ahora,
en un santuario, en un templo, salón, auditorio o galpón o local, donde hay 4 personas adelante subidos en la plataforma y el resto de la congregación como espectador pasivo, escuchando, viendo y participando con algunos cantos de las cosas que están haciendo los 5 que están adelante ministrando, como le llamamos nosotros. No, las cartas no fueron dirigidas a este tipo de iglesias, porque este tipo de iglesias no existían en el primer siglo y no existieron durante 300 años de expansión de la iglesia y expansión del evangelio por todo el mundo conocido. Y esto es lo primero que creo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que los apóstoles ordenan y mandan a los seguidores de Cristo que tienen que obedecer son impracticables en la forma de hacer iglesia hoy en día. Pero sí eran sumamente practicables y eran ordenadas para que se practicaran en un contexto de iglesia en casa. Por eso estos principios bíblicos que voy a presentarte están tomados de un texto de 1 Corintios que comienza en el capítulo 11, verso 17 y termina en el capítulo 14, verso 40. Nosotros tenemos que leer todos estos textos, todo este texto, toda esta sección de la carta como una sección que está dirigida por el apóstol Pablo para poner orden en las reuniones de la iglesia, que eran en casas. Nosotros, claro, tenemos la Biblia separada por capítulos y versículos, y eso a veces no ayuda a entender el contexto en que fue escrita la carta y cada sección de la carta. Pero 1 Corintios 11, 17 comienza, por ejemplo, para que ya entremos en el tema, diciendo Pablo estas palabras: y ya que les hago esta advertencia, dice Pablo, no puedo felicitarlos por sus reuniones, que en lugar de beneficiarlos, los perjudican. Y ahí empieza Pablo, primero a criticar algunas cosas que estaban haciendo mal y que los perjudicaba espiritualmente a los creyentes de Corinto, que estaban haciendo en sus reuniones. Y luego pasa a poner en orden y a explicarle cómo tienen que hacer en sus reuniones, cómo tienen que hacer la reunión, lo que nosotros llamamos el culto. Y allá por el capítulo 14, versículo 26, todavía sigue hablando de la reunión, porque dice: hermanos, ¿qué conclusión sacaremos de todo esto? ¿Qué es todo esto? Lo que él viene hablando en el capítulo 14, lo que habló en el capítulo 13, lo que habló en el capítulo 12 y lo que habló en el capítulo 11 del verso 17 en adelante. Bueno, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Cuando ustedes se reúnen, uno puede hacer así, el otro puede hacer así, en fin. Toda esta sección de 1 Corintios, yo te aconsejo que la leas con esto en mente. Pablo está dando instrucciones cómo debe ser una reunión de creyentes, de cristianos, si les gusta mejor el término. Cómo tiene que ser una reunión de la iglesia. Cómo tiene que ser lo que llamamos nosotros el culto. Nosotros lo separamos, el capítulo 11, la cena del Señor. Y hacemos todo un estudio bíblico, un seminario, y explicamos el significado, el símbolo, de la cena del Señor, y tomamos la palabra en griego y damos toda una explicación y termina el sermón, la enseñanza. Después pasamos al capítulo 12 y damos una charla, una enseñanza, un seminario sobre los dones espirituales y explicamos los dones, cómo se manifiestan, los dones de manifestación, los dones de ministerio, etc. Y termina la enseñanza, cortamos ahí. Capítulo 3, el amor, Pablo habla del amor y empezamos a hablar del amor. Y nos perdemos, en realidad, el mensaje central de que Pablo no estaba hablando de temas separados unos de otros, sino de temas que tenían que ver con lo que debía suceder en las reuniones, con temas que estaban integrados y unidos unos a otros y que iban unos con otros en lo que era el hacer iglesia. Como Cristo le reveló a Pablo, y ahora Pablo le está enseñando por revelación a los creyentes en Corinto cómo tienen que hacer la cosa. Porque esto es lo que también dice Pablo en 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. O sea, Pablo está diciendo, a mí esto no me lo enseñó nadie, yo lo recibí del Señor.
Y toda la explicación que él da de la cena del Señor, porque cuando se reunían, cada vez que se reunían, eh, participaban de la cena del Señor en un contexto de comer juntos, porque lo primero que hace en 1 Corintios capítulo 11, verso 17, los primeros versículos, es criticar la forma en que comían juntos y exhortarlos y reprenderlos por la mala manera en que el espíritu, un mal espíritu con el que se reunían y hacían las cosas. ¿Y cómo van a participar de la cena del Señor si están comiendo juntos con tanta hipocresía, desprecio, etcétera? Y luego pasa a hablar acerca de el amor. Bueno, no quiero extenderme porque voy a entrar en un momento a esas mini secciones que hay dentro de esta gran sección que es la estructura de una reunión cristiana. O sea, si vos querés saber cómo era una reunión cristiana, o de creyentes, o de discípulos de Cristo, allá por el año 65, 70, antes del 70, después de Cristo, según Pablo, a quien Cristo se lo reveló, 1 Corintios 11, del 17, 11, verso 17, hasta 1 Corintios 14, verso 40. Bueno, capítulo 11, como te decía recién, está la cuestión de la comida. Y Pablo va a hablar de la cuestión de la comida del capítulo 11, verso 17 hasta el 34. Toda esa sección interna y interior de esta gran sección de la estructura de la reunión, la comida era parte de la reunión. Y dentro de la comida, la cena del Señor. Y todo era alrededor de una mesa. No había altar, no había plataforma, no había escenario. Eso es algo extraño a la vida real de la iglesia de Cristo. Eso es un invento que vino después, allá por el 325 después de Cristo, para mal de la iglesia. Entonces, la comida era parte de la reunión. Comer juntos, tener comunión a través de la comida y participar juntos de la cena del Señor. Después en el capítulo 12, verso 1, hasta el capítulo 14, verso 25, hay una exhortación moral del apóstol Pablo, porque él en el capítulo 12 les habla, bueno, sí, es el capítulo de los dones espirituales, pero la exhortación moral que hace Pablo es que no menosprecien a otros miembros del cuerpo de Cristo, porque todos somos necesarios en la iglesia. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno cumple una función. Por eso explica lo de los dones para enfatizar este punto. No menosprecies a tu hermano. Y aquellos hermanos que parecen que son los más débiles o los menos importantes son los más necesarios, dice Pablo. Por eso en el capítulo 13 va a hacer énfasis en la cuestión del amor. En las reuniones tiene que ser evidente el amor entre los hermanos. No está hablando del amor matrimonial, como a veces se usa 1 Corintios 13 para hablar del amor de los novios, de los matrimonios. No está hablando del amor matrimonial. No está hablando ni siquiera del amor de Dios en Cristo para con nosotros. Habla de la clase de amor ágape que debemos practicar los creyentes, los seguidores de Jesús. Y todo el capítulo 13 es una exhortación a que lo más importante es el amor. Más importante que los dones, más importante que si hay para comer asado o hay pizza para comer. Lo más importante es el amor entre los creyentes, entre los hermanos. Después, claro, entramos a una parte donde el capítulo 14, él va a tratar del tema del don de lenguas y va a tratar también de esta cuestión de la profecía. Bueno, acá él está poniendo en foco que hay que tener consideración de la gente nueva. No está prohibiendo las lenguas, él está poniendo en orden cómo tienen que hacer las cosas. Dice, en la reunión lo que se debe preferir es la edificación de los otros. Y si hay gente nueva entre ustedes, ustedes pueden manejar la cosa con dominio propio y dar un mensaje claro a la gente nueva que va llegando a esa reunión a comer junto con ustedes en la mesa del Señor. Es mejor la edificación, que edifiques al resto, que buscar tu propia autoedificación. Y luego, en el capítulo 14, termina con esta cuestión de que las reuniones tienen que hacerse de forma apropiada.
O sea, tienen que cumplir con un objetivo. Tienen que cumplir con el objetivo que es la edificación mutua de los creyentes, del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y se tienen que hacer con un orden. Y Pablo explica cómo debe ser el orden. Si bien hay libertad para las manifestaciones del Espíritu, dice el apóstol Pablo, como la profecía, como las lenguas, como los dones de sanidades, don de palabra de sabiduría, etcétera. Hay que hacerlo con un orden determinado porque hay que pensar en el que te está mirando que llegó por primera vez a esa reunión. Capítulo 12, los dones y la reunión. ¿Por qué está hablando de los dones? Porque en las reuniones los creyentes tenían libertad para servir al Señor y edificar a sus hermanos a través de sus dones espirituales. Eso hoy no sucede en los cultos evangélicos normales, no sucede. No sucede tampoco en la misa católica. El formato que tenemos de reunión es el formato tipo teatro, tipo cine, donde el 5% de la congregación es la que actúa en la plataforma y el 95% de la congregación es pasiva, es espectadora. Y no aportan nada a la reunión, más allá de los diezmos y las ofrendas y de los gritos cuando le piden que griten y hagan un aleluya, por ejemplo. Pero Pablo está diciendo que en las reuniones hay libertad para que cada uno use sus dones espirituales. Ese es el tema de 1 Corintios 12. No es los dones espirituales, es los dones espirituales en la reunión. 1 Corintios 13 es el amor expresado en la reunión. Capítulo 14, verso 1 al 25, es el tema de los dones de lenguas, o don de lengua y don de interpretación de lengua, y la profecía como consecuencia de la interpretación de lenguas en la reunión. Y luego 1 Corintios 14, 26 al versículo 40, el culto, como un resumen de cómo el culto debería ser, cómo debería verse el culto al Señor, la reunión. Nosotros le llamamos culto, ellos no le llamaban culto. Ellos le llamaban reunirse, ellos le llamaban asamblea, porque la palabra asamblea es sinónimo de iglesia. Por eso hay una denominación que se llama Asamblea de Dios. Bueno, es iglesia de Dios, ¿no? Es la palabra que en el griego significa iglesia. Eclesia es una asamblea, es una reunión de personas interesadas en un asunto específico para tratar esos asuntos específicos. En nuestro caso, podemos decir, como dijo Jesús, los negocios de nuestro Padre. Bueno, ¿cómo debería verse una reunión cristiana? Es lo que el apóstol Pablo desarrolla como un resumen en 1 Corintios capítulo 14, verso 26 al 40. Bueno, esto es la estructura de una reunión típica de creyentes. Yo voy, claro, lo tengo que decir, así es como era. Pero también tengo que decir esto, así es como debe ser. Porque después no aparece ningún texto en la Biblia que diga, ustedes cuando lleguen allá al año 300 después de Cristo pueden cambiar esto. No dice en ninguna profecía, ningún mandamiento de Jesús o de Pablo, de Pedro, que diga, cuando llegue el año 2000 ustedes pueden cambiar esto. Está bien, sí, no estoy diciendo que no hay que tocar guitarra eléctrica, ni que no hay que tener batería, que no hay que tener un cartel en la puerta, no estoy diciendo que hay que sentarse en el piso y comer pan sin levadura, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que obviamente la tecnología es algo que tenemos a mano porque es parte de nuestra vida. Lo que estoy diciendo es que estos principios de cómo se estructura una reunión están diseñados por Cristo para que la iglesia sea edificada. Si estos principios no se practican en una reunión de creyentes, la iglesia no se edifica. Y si la iglesia no se edifica, o sea, los creyentes no se edifican, tenemos una iglesia débil. Una iglesia débil, una iglesia que no impacta, una iglesia que no tiene influencia, una iglesia que no tiene poder, una iglesia que es una institución más entre todas las instituciones que existen en la sociedad. Una iglesia que no crece en gracia, que no crece en el conocimiento de Cristo, una iglesia que no crece en santidad. ¿Por qué? Porque no podemos obviar los principios de Cristo y los apóstoles en la cuestión de cómo hacemos nuestras reuniones y tomarnos nosotros la libertad de hacer las cosas a nuestra manera, que creo que es el tema
puntual de la discusión. Creo que es el tema puntual de la discusión. Lo voy a tratar ahora, esta cuestión, pero déjeme decirle algo con respecto a la duración estimada de una reunión típica. Que no estoy diciendo que tenga que tener el mismo tiempo de reunión. No nos dice en ningún lado en la Biblia, ni los historiadores, el tiempo exacto que duraba una reunión de estas. Pero sí se enfatiza que la comida juntos y la edificación mutua tomaba bastante tiempo. Los historiadores nos cuentan que los creyentes el domingo a la mañana, al amanecer, se iban a trabajar sin dormir porque habían participado del culto, como le llamamos nosotros, desde el sábado a la noche anterior. Recuerden que allá no había domingo de descanso en ese tiempo, se trabajaba los 7 días a la semana, ¿sí? Entonces la cuestión pasaba por el hecho de que los hermanos, cuando se reunían, aprovechaban bien el tiempo. Ahora quiero meterme en una cuestión que me parece que es un debate que todavía no ha sido saldado en la iglesia actual. Lo que yo acabo de compartir con vos y con todos ustedes que están escuchando, no es una descripción de cómo el ministerio aquel lleva adelante sus reuniones o cómo lo hacemos nosotros acá en la Argentina, en Concordia, en la red de Casas de la Palabra, ni cómo lo hace aquella red apostólica del otro lado del mundo, sino de la estructura diseñada para la reunión de discípulos de Cristo, diseñada por Pablo, por inspiración de Cristo mismo. Y acá la iglesia actual lo que tiene que definir es si lo que está escrito, si nosotros decidimos qué cosa de lo que está escrito en el Nuevo Testamento es normativo o descriptivo, qué es lo que estamos obligados a obedecer y qué es aquello que no estamos obligados a obedecer y que está sujeto a nuestra interpretación y a nuestra decisión de que si lo hacemos o no lo hacemos. Yo creo que esta es una pregunta que la iglesia tiene que hacerse, si la dinámica que Pablo estableció para las reuniones de la iglesia son una simple descripción de cómo ellos lo hacían, un dato histórico, o Pablo estableció una norma para todas las iglesias, para todas las generaciones. La pregunta que tenemos que responder es, ¿somos libres para innovar? Cuando el emperador Constantino juntó al liderazgo de la iglesia en el 300 después de Cristo, obligaron a los creyentes a reunirse en templos bajo la autoridad de líderes instituidos según el modelo jerárquico de Roma. Y todavía no existía la iglesia católica. No estoy hablando de la iglesia católica, estoy hablando de la única iglesia que existía. Incluso cuando comienza la iglesia católica era la iglesia porque no había otra iglesia. Era la única iglesia. Aparte, la palabra católica no tiene la connotación que para nosotros tiene hoy la palabra católica o católico, sino que simplemente significaba para ellos la iglesia universal. Y estaba bien en cierto sentido porque había una sola iglesia en todo el mundo conocido. Y a eso se refiere la palabra católica. Ahora, cuando los líderes de la iglesia, bajo la autoridad del emperador de Roma, hacen estos cambios drásticos en la vida de la iglesia, ¿estaban siguiendo un mandato de Cristo, una guía especial del Espíritu Santo? ¿O estaban acomodando la forma de hacer iglesia a una manera tipo jerarquía romana para poder controlar a la iglesia, para poder controlar ese gran movimiento, para poder controlar a esa gran masa de creyentes y de líderes y de pastores de iglesias en casas, que eran miles, porque cada iglesia en casa tenía sus propios pastores? Pablo establecía ancianos en las iglesias en casa. Cada vez que él evangelizaba en una ciudad, ganaba algunos convertidos,
establecía una iglesia en casa y establecía sobre esta iglesia líderes, ancianos, dice el texto bíblico allá en Hechos capítulo 14. En mi opinión personal, encerrar a los seguidores de Jesús en templos fue uno de los grandes errores históricos jamás cometidos por la iglesia. Esa fue la primera y más trágica reforma de la iglesia. Algunos hablan de la reforma protestante como la primera reforma de la iglesia. No, la primera reforma de la iglesia, la reforma negativa, fue esta. Prohibir a los creyentes reunirse en las casas, prohibirles comer juntos y prohibirles participar de la cena del Señor juntos en comunidad en las casas como lo venían haciendo durante 300 años, y solamente permitirles reunirse en un templo, en una reunión oficiada por líderes profesionales calificados, sostenidos económicamente por el Imperio Romano, y los diezmos y las ofrendas que le extraían compulsivamente a los creyentes, y participando de la cena del Señor con un pedacito de pan y una poca de vino cada uno, como hacemos nosotros ahora. Ahora, la reforma protestante, ellos trajeron una reforma en cuanto a conceptos doctrinales, la justificación por la fe, la sola escritura, solo Cristo, solo fe, solo gracia y solo a Dios la gloria, las famosas 5 solas, pero no hicieron nada por cambiar el paradigma constantiniano de cómo hacer iglesia. El tipo de culto no cambió, el tipo de liturgia no cambió, el tipo de reunión no cambió. Solo cambiaron, sacaron el altar del frente, el altar de la misa del frente del templo, y pusieron un púlpito para predicar la Biblia, cosa que estaba muy bien, ¿sí? Pero se quedaron cortos con su reforma. Incluso el mismo Lutero lo confiesa. No tengo tiempo para contarles eso. Pero sepan esto, que eso de ir a un lugar santo, en un día santo, a escuchar un predicador santo con un grupo de santos, no es el modelo de Cristo y los apóstoles. No es lo que ellos practicaron ni enseñaron a la iglesia a practicar. Ahora, sin saberlo, cada domingo el emperador Constantino nos lleva de la mano al culto, porque Él es el verdadero padre de nuestra forma de hacer y ser, de ser y hacer iglesia en la actualidad. Y si comparamos nuestra forma de ser y hacer iglesia con las instrucciones y mandamientos que Pablo le da a la iglesia de Corinto de cómo debían estructurar la reunión de los creyentes, el culto como le llamamos nosotros, bueno, la diferencia es abismal. La diferencia en cómo Pablo les ordenó a ellos hacer la reunión y cómo nosotros la hacemos los domingos es otra cosa, es notable. Insisto, si uno lee 1 Corintios 11 al 17 al capítulo 14, verso 40, como toda una sola sección que describe cómo debería ser la estructura de una reunión de iglesia, y la comparás con la forma que hacemos nosotros iglesia, bueno, la conclusión, ¿sí? Bueno, las diferencias saltan a la vista. Ahora, eso explica muchas cosas del estado actual de la iglesia. Porque esta forma de ser y hacer iglesia está diseñada por Cristo con objetivos y propósitos espirituales claros y específicos. Pablo les dice, por ejemplo, en el versículo 17, les hago esta advertencia, no los puedo felicitar por sus reuniones, que en lugar de beneficiarlos, los perjudican. O sea, nosotros nos podemos reunir, pero el hecho de que nos reunamos religiosamente todos los santos domingos, no significa que eso sea beneficioso. Porque Pablo le está diciendo, ustedes se reúnen, pero no puedo felicitarlos porque se reúnen, porque lo que hacen cuando se reúnen no les trae ningún beneficio. Solamente les trae perjuicio, los está perjudicando, los está afectando para mal. Y eso explica muchas cosas del estado actual de la iglesia hoy en día. Porque para que nosotros seamos beneficiados al reunirnos como iglesia, tenemos que seguir las normas, principios que Pablo estableció de parte de Cristo para que la iglesia haga sus reuniones. Y que por inspiración del Espíritu Santo,
quedó escrito en 1 Corintios 11, 17 hasta el capítulo 14, verso 40. Ahora déjame hablarte de expansión y crecimiento como lo explica el documento de Jeff Riff, El Encuentro. Con respecto a la expansión y el crecimiento de la iglesia, durante los primeros 300 siglos, que fue exponencial, la iglesia creció por medio de la multiplicación de reuniones en casas, de asambleas en casas. Ahora, esta palabra asamblea, que viene de la palabra eclesia, que nosotros decimos iglesia, se refiere a una expresión de Jesús cuando le dice al apóstol Pedro, a los discípulos reunidos todos juntos y a Pedro ahí a la cabeza, que él iba a edificar su iglesia. Ahora, pensá un poco qué les habrá venido a la cabeza a los discípulos cuando Jesús usó la palabra iglesia. Bueno, no le vino nada a la cabeza. No le preguntaron, Señor, ¿qué es una iglesia? Ah, cierto, disculpe que le explico. Bueno, la iglesia es un lugar donde compras un terreno, construís un salón, haces una reunión los domingos, haces una plataforma adelante, pones sillas mirando hacia el frente, músicos que cantan arriba de la plataforma, y etcétera, y lo que ya sabemos. No les tuvo que explicar a los discípulos que es una iglesia, porque estaba usando la palabra asamblea, y en el tiempo de Jesús, asambleas había de todo tipo. Ahora Jesús dijo que iba a edificar su iglesia. La edificación de la iglesia se está refiriendo a la multiplicación de iglesias locales debidamente constituidas en todo el imperio romano o el mundo conocido, pero a lo largo de todas las generaciones. O sea que el crecimiento y expansión de la iglesia se daría por medio de la multiplicación de reuniones de la iglesia en casas, no en templos. Ahora, ¿por qué para ellos no fue extraña la expresión de Jesús, asamblea? Bueno, como les dije, las asambleas había de muchos tipos en el tiempo de Jesús, porque era un modelo greco-romano de reunión de las asociaciones, por ejemplo, de carpinteros, asociaciones de pastores, asociaciones de pintores, asociaciones de panaderos. Bueno, recordarán Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, estaba la asociación o sindicato de los que fabricaban templecillos de Diana, los que fabricaban souvenir con la imagen de la diosa Diana, y que por culpa de la predicación de Pablo, que decía que esas estatuitas no eran dioses, el negocio de ellos se estaba perjudicando porque ellos vivían de eso. Y se reúne en la asamblea, el sindicato, digamos ahí, se reúnen, sí, para decidir que tenían que terminar con Pablo porque les estaba arruinando el negocio. Bueno, en la época de Jesús ya había un paradigma de 1200 años de este tipo de reuniones. La gran diferencia, ¿cuál era? La gran diferencia era que Jesús estaba diciendo que él iba a establecer ahora su asamblea, y que su asamblea iba a ser diferente a todas las demás asambleas que existían, al punto que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Por otro lado, a los discípulos no les parecía raro este tipo de reunión, porque ya venían desde el tiempo de la cautividad de Babilonia, allá por el 560 después de Cristo, y durante los 70 años de cautividad babilónica y luego en el imperio persa, con las reuniones de las sinagogas. Las sinagogas comienzan en la cautividad, porque al no tener templos, los judíos se reunían, asambleas de judíos, se reunían en casas de familia para orar, para cantar, para leer algún texto de la Torá, del Antiguo Testamento, y que algunos textos se escribieron en ese tiempo, y para definir, decidir, discutir temas de la comunidad judía.
casamientos, de la hija de fulano con el hijo de Mengano, todo dentro de la comunidad, todo dentro de los paisanos. La sinagoga era una asamblea, era una reunión tipo asamblearia, ¿sí? Donde también está involucrado la cuestión espiritual, la cuestión civil, la cuestión social, y donde comían juntos los judíos. Por eso para ellos no les pareció raro la palabra iglesia, porque ellos ya venían practicando este modelo de reunión, influenciados por el sistema o el método de las sinagogas. Bueno, cuando la iglesia empieza a reunirse por primera vez, a partir de Pentecostés, que después el Pentecostés se convierte en 3.000 nuevos creyentes y son bautizados y se unen a la iglesia de 500 miembros que había hasta ese momento, que fueron los que vieron a Jesús resucitado. Bueno, ¿dónde metieron a toda esa gente? En el templo no entraba. Obviamente el templo era un lugar muy pequeño, pero muy pequeño, donde apenas entraban los sacerdotes, el sumo sacerdote y los levitas que hacían los sacrificios. Después no entraba más nadie al templo. Cuando la Biblia dice que los cristianos se reunían en casas y en el templo, la palabra templo en realidad se está refiriendo al pórtico de Salomón, que era una edificación al costado del templo, no era en el templo en sí. Los judíos no iban al templo, se reunían en el atrio, se reunían en el pórtico de Salomón, se reunían en la zona donde estaba el acceso a través de la puerta la hermosa, pero nadie entraba al templo. Al templo solo entraban los sacerdotes y los levitas. Nosotros tenemos una idea equivocada con respecto de cómo era esto. El templo era un lugar muy chico, el templo en sí, pero la estructura alrededor era muy grande. Por eso el día de Pentecostés se convierte en 3.000 personas, y luego en el pórtico de Salomón 5.000 personas se convierten. Pedro le predica a toda la multitud de judíos que iban a ese lugar a hacer sus oraciones y a conversar. Bueno, la comunidad cristiana, los primeros creyentes, continuaron con este modelo. Esto de que vos ves en Hechos capítulo 2, verso 42, de perseveraban en el templo y en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, oraban juntos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan. Eso ya lo hacían. Lo que cambió fue que ahora ellos seguían la enseñanza de los apóstoles, que habían recibido la enseñanza de Cristo, y Cristo le estaba ahora revelando cosas que no se las pudo revelar antes. Cosas que ellos no sabían, porque Jesús les dice a los discípulos antes de ir a la cruz: hay cosas que les tengo que enseñar, pero ahora ustedes no las pueden sobrellevar, se las voy a enseñar después. Y cuando Jesús le enseña esas cosas nuevas que ellos no sabían, en el trayecto de lo que vemos en Hechos los Apóstoles. Entonces la iglesia está ahora perseverando en la doctrina de los apóstoles, que le están explicando que la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, cuáles son los grandes significados de este hecho trascendental en la historia de la humanidad, y cómo es que el reino de Dios vino en Cristo. Ellos explican todo eso. Eso se llama la doctrina de los apóstoles, y proclamaban el evangelio, ¿sí? Y participaban de la cena del Señor, ya no de los sacrificios, sino de la cena del Señor. O sea que para los primeros creyentes el formato de reunión no cambió mucho. Simplemente y profundamente a la vez cambiaron estos aspectos, que era la nueva revelación de Dios para su pueblo por medio de Cristo. Ahora déjeme hablarle de cómo esta multiplicación de iglesias en casas se convirtió pronto en redes apostólicas. ¿A qué me refiero con redes apostólicas? Me refiero al hecho de que el apóstol Pablo tenía influencia sobre las iglesias que él había fundado. Podemos decir que la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, etcétera. Tesalonia, está bien. Disculpen si tengo algún error por ese lado. Podemos decir que estas iglesias, la de Corintio, la de Gálatas, la de Galacia, mejor dicho, pertenecía a la red apostólica de Pablo, porque Pablo las había fundado. Pero después tenemos las iglesias, por ejemplo, de la diáspora, a las que Pedro les escribe, a las iglesias que están en la dispersión, que eran iglesias judías, que muy posiblemente
si bien Pedro quizás no las fundó a todas esas iglesias, que eran en su mayoría iglesias de seguidores de Jesús de extracción judía, Pedro tenía una fuerte influencia de ellos como su apóstol, y así también podemos ver a Juan, que escribe a las 7 iglesias en Asia. ¿Por qué él escribe a esas 7 iglesias? Porque obviamente Juan tenía influencia apostólica sobre esas 7 iglesias. Ahora, 7 iglesias, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Sardis, la iglesia de la Odisea, eran ciudades. Y dentro de esas ciudades existía una comunidad de iglesias en casas que todas juntas eran la iglesia de Esmirna, de la ciudad de Esmirna. Y era una red de iglesias, como por ejemplo, nosotros tenemos una red de iglesias que se llama Casa de la Palabra. Y está en Concordia y en otra ciudad cercana a Concordia, en la ciudad de Chajarí, por ejemplo. Y somos una red de 7 iglesias. Ahora, somos parte de una red más grande donde hay iglesias en Costa Rica, hay iglesias en el Perú, hay iglesias en Ecuador, hay iglesias en Barcelona, hay iglesias en Chile, ¿sí? En Estados Unidos, en República Dominicana, que conforman una red más grande en donde nosotros, como pequeña red, si se quiere, de iglesias de la red de Casa de la Palabra en Concordia, somos parte. Bueno, estas redes apostólicas se extendieron por todo el imperio. Era la manera en que las iglesias se relacionaban entre sí a medida que se iban multiplicando en las ciudades y de ciudad en ciudad, de región en región. Ahora, también, según el documento, el encuentro de Jeff Reed, él enfatiza la necesidad de un equilibrio en el liderazgo. Las iglesias de Cristo tenían que tener un equilibrio entre los líderes apostólicos y los ancianos locales. O sea, no había apóstoles pastoreando iglesias. Los ancianos se les llamaban, nosotros les llamamos pastores, nos parece mejor el término, más actual. Anciano tiene una connotación de vejez en nuestro contexto cultural. Pastor es algo que obviamente todos entendemos. Las iglesias locales eran lideradas por pastores locales. Cada iglesia en casa tenía su pastor o sus pastores, ¿sí? Bajo la influencia de un apóstol o de varios apóstoles a la vez. Y las iglesias mantenían un sano equilibrio entre la autoridad de los líderes locales y la autoridad de los líderes apostólicos o los líderes de la red. Ellos se sentían como parte de un todo. Esto es lo que, según el documento, es lo que se ve reflejado en el modelo de Hechos de los Apóstoles. Y justamente Jeff Reed con Bill Internacional lo que busca es renovar o crear iglesias en torno a este paradigma reflejado en Hechos de los Apóstoles, de iglesias locales que hacen sus reuniones en casa, unidas como pequeñas redes en ciudades que a la vez son parte de redes más amplias y complejas en regiones y naciones. Lo que nos lleva al punto que también el documento de Jeff Reed enfatiza, que es la conexión global, que es unirse a una familia global o una red de redes construida en torno a la multiplicación de iglesias que celebran semanalmente la Cena del Señor en una casa de familia. Y voy terminando. El documento también enfatiza algunas advertencias y correctivos con respecto a este modelo. Primero, para evitar el caos. El caos en las reuniones debe evitarse. Pablo es lo que quiere decir cuando dice que las reuniones tienen que hacerse de manera apropiada y en orden, asegurando que los dones se ejerzan apropiadamente, en orden y bajo autoridad. También en el documento se enfatiza la necesidad de mantener el equilibrio en el liderazgo, como les decía recién. Las iglesias en casas de una ciudad forman parte de una pequeña red de iglesias de la ciudad bajo líderes pastorales que
trabajaban en equipo y con la misma misión compartida con los líderes apostólicos. Y tercero, la cuestión de preservar la doctrina apostólica. Es crucial, según el documento de Jeff Reed, seguir la sana doctrina y evitar desviaciones de los principios fundamentales revelados por Cristo a los primeros apóstoles para toda la iglesia, para todas las generaciones. En resumen, el documento promueve un modelo de iglesia en casa centrado en la reunión comunitaria, la participación activa, la comida como elemento central y el liderazgo equilibrado, siguiendo un patrón derivado de la iglesia primitiva, adaptado a las culturas locales para fomentar el crecimiento y la expansión de la fe del Evangelio. Ok, hasta aquí mi tarea. Les recuerdo, a ustedes les queda, si quieren hacer estos 3 ejercicios, comparar la manera en que ellos hacían iglesia, que denominamos la manera de Cristo y los apóstoles, con nuestra manera de hacer iglesia hoy en día, sacar nuestras propias conclusiones y tercero, aplicar los cambios que sean necesarios en una sabia transición que nos lleve a recuperar la forma de hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles. Nuestra premisa: si hacemos como ellos hicieron iglesia, tendremos los resultados que ellos tuvieron. Hasta la próxima. En su abrazo hallamos refugio, nuestro espíritu eleva.